Las mujeres en la iglesia, parte 2. En esta presentación vamos a estar analizando específicamente el pasaje de 1 de Corintios 14, 34 y 35, donde dice que las mujeres tienen que guardar silencio en las congregaciones, y vamos a estar revisando a ver qué dice la Biblia, si realmente las mujeres pueden enseñar, no pueden enseñar, pueden hablar o no pueden hablar en una congregación. Como creyentes cristianos, tendríamos que tener en cuenta que nunca una doctrina y la práctica espiritual debería basarse en un solo versículo o dos de las Escrituras, sino que toda la doctrina tiene que ser consistente con toda la Biblia. Por lo tanto, si para determinado tema que estuviéramos investigando existen muchos versículos claros que dicen una cosa y algunos versículos que parecen decir algo contrario, en primera instancia deberíamos tomar los muchos versículos claros como base para la doctrina y luego estudiar aquellos que parecen contradictorios para ver qué es lo que realmente están comunicando o por qué parecen contradecirse. Lamentablemente, en muchas religiones y denominaciones y muchos maestros o predicadores han hecho al revés, han hecho doctrina de un par de versículos que son oscuros o mal interpretados y desecharon los versículos claros que dicen lo contrario. La Biblia tiene muchos ejemplos de mujeres enseñando y cumpliendo funciones de autoridad y otras funciones de servicio. Por ejemplo, Éxodo 15:20 habla de Miriam, que era hermana de Moisés y era profetisa. Jueces 4:4 nos habla de Débora, que gobernaba como jueza y además también era profetisa. Segunda de Crónicas 34:22 está el relato de Huldá, que era profetisa, que aconsejaba al rey Josías. En Proverbios 31:1 se nos dice que los proverbios de ese capítulo fueron escritos por el rey Lemuel, pero lo que escribió son palabras que le enseñó su madre. En Lucas 2:36 al 38 tenemos el relato de Ana, que profetizó acerca de Cristo. En Hechos 18:26 se habla de Priscila y Aquila, que apartaron a Apolos para enseñarles mejor el camino de Dios. Priscila es nombrada junto con Aquila 6 veces en la Biblia, y 4 de estas veces es nombrada primero Priscila antes que Aquila, y las otras 2 es nombrado primero Aquila. Si bien la Biblia no nos dice específicamente por qué ella es nombrada primero, lo más probable es que sea porque su papel en ese momento en particular fue más importante. En Romanos 16, 3 y 4, Pablo dice que ellos arriesgaron sus vidas por él y saluda a la iglesia que estaba en su casa. Evidentemente ellos tenían una reunión de cristianos en su casa, y siendo que ambos conocían la palabra y que Priscila es nombrada aquí primero, podríamos suponer que ambos enseñaban en esa reunión. En Hechos 21:9 vemos que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. En Romanos 16:1 nos habla de Febes, una mujer diaconisa que había ayudado mucho a Pablo. Tito 2:3 nos dice que las mujeres mayores o ancianas deben ser maestras de lo bueno. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que había aprendido y que desde la niñez había sabido las Escrituras. Y si vamos un poco más atrás, 2 de Timoteo 1:5, se dice que Timoteo tenía la misma fe que su abuela Loida y su madre Eunice. No nos dice que ellas les enseñaron, pero el hecho de que nombre a su madre y a su abuela y no a su padre y a su abuelo nos da a entender que fueron su madre y su abuela las que cumplieron el rol principal de enseñarle las Escrituras a Timoteo. Es más, en Hechos 16:3 se nos dice que el padre de Timoteo era griego y no seguía al judaísmo porque Timoteo no estaba circuncidado. Razón más para creer que fue la madre de Timoteo la que lo educó con la palabra de Dios. Además de esto, Colosenses 3:16, en una instrucción general a toda la iglesia, Pablo dice que los cristianos deben enseñarse y exhortarse unos a otros, y también Pedro en Hechos 2:17 y 18 cita la profecía de Joel 2:28 y 29, diciendo que la profecía se cumplió. Leamos Hechos 2:17 y 18, dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta profecía era tanto para hombres como para mujeres. Tanto hombres como mujeres, jóvenes como ancianos, iban a tener Espíritu Santo y podrían profetizar, ver visiones, tener sueños proféticos. Además, por lo enseñado en las epístolas de Pablo, sabemos que por medio del Espíritu Santo se puede recibir sabiduría y poder de Dios para diversas funciones en la iglesia, así que todo ese poder de Dios lo hace disponible tanto a hombres como a mujeres para que sirva a cada uno según la función que Dios le ha dado. En los tiempos de los apóstoles y hasta 2 o 3 siglos después de Cristo, no había lugares de reuniones como las modernas iglesias o templos. Los cristianos con frecuencia se reunían en casa de alguien, como en Hechos 16:3 o Hechos 28:30. No era común el sistema actual de reunirse en lugares con una gran congregación en donde uno se para frente y el resto se sienta a escuchar. La forma de enseñar más común no era leer la escritura, sino más bien a través de ejemplos, historias, compartiendo experiencias. Jesús recorrió muchos lugares enseñando y solo una vez se dice que leyó un rollo bíblico, en Lucas 4:17. Y esto es porque en el primer siglo no había acceso a las escrituras como lo hay ahora. Se estima que solo el 10% de la población sabía leer. Los libros de la Biblia, además, estaban en rollos o pergaminos que estaban escritos a mano y eran muy caros. A un escriba profesional, que eran los que se encargaban de copiar la Biblia, le llevaba un año entero copiar a mano toda la Biblia, por lo cual el costo de una Biblia era altísimo. Era el sueldo de un año entero de una persona que además era instruida, que no era barata. Por eso, la mayoría de los lugares de reunión tenían solo partes de la Biblia y no una Biblia completa. Por eso es que las reuniones consistían no tanto en leer la Biblia, sino en compartir tiempo, oración, testimonios, ideas, opiniones, experiencias, etc. Todo esto está involucrado en la enseñanza desde la óptica bíblica. Cuando se habla de enseñar la palabra o enseñar acerca de Dios, se está hablando de todas estas cosas, de compartir tiempo, testimonios, ideas, opiniones, experiencias, etc. Teniendo todo esto en cuenta, resulta prácticamente inverosímil que Pablo prohibiera a una mujer enseñar, porque prácticamente sería decirle que no hable, que no opine, que no comparta opiniones, que no comparta experiencias, solo tendría que estar ahí callada escuchando, pero esto no encaja con el corazón y la intención de Dios y todo lo que la Biblia nos dice de cuál es el deseo de Dios. Los así llamados padres de la iglesia, que son los escritores cristianos del siglo II en adelante, en sus escritos varias veces condenan el que las mujeres enseñen en la iglesia, lo cual nos da la pauta de que en el primer siglo las mujeres estaban enseñando en las congregaciones. O sea, ellos están prohibiendo que las mujeres enseñen. ¿Por qué? Porque estaban enseñando. Solo que estos líderes cristianos, influenciados por la cultura machista y la filosofía griega que había en la época, estaban volviendo a quitar a las mujeres los derechos y privilegios que Dios les confirió y que los apóstoles tanto intentaron promulgar. Cuando Cristo resucitó, los apóstoles se encargaron de darle un lugar a las mujeres en la iglesia que no tenían en la sociedad, que es que pudieran enseñar, que pudieran compartir experiencias, que pudieran servir a la par de los hombres. Y poco tiempo después, los cristianos que sucedieron a los apóstoles empezaron a hacer nuevamente religión y empezaron a volver a estas ideas machistas de la filosofía griega y a prohibir otra vez que las mujeres enseñaran en las iglesias. O sea que el problema no está en Dios, el problema está en las personas que se encargaron de agregar doctrina humana a la práctica cristiana. Contrario a lo que muchos piensan, los así llamados padres de la iglesia no continuaron fielmente con la doctrina de los apóstoles, sino que la fueron contaminando para volver a una forma de pensamiento greco-romana en donde la mujer era considerada inferior al hombre. De hecho, ellos comenzaron también a enseñar que la mujer contamina al hombre y lo hace menos espiritual, por lo cual comenzaron a recomendar y promulgar el celibato, especialmente para los que cumplen alguna función ministerial. Y esto es lo que hacen los católicos hasta el día de hoy. Y esto está en directa oposición a lo dicho en las Escrituras en 1 Timoteo 3:2, 12 y Tito 1:6. Después léanlo tranquilo si quieren. Doctrinas paganas, gnósticas y filosóficas fueron introduciéndose poco a poco en la doctrina cristiana de los primeros siglos hasta llegar a una especie de paganismo bíblico que tomó su auge a partir del siglo IV con el reinado de Constantino. Creo que queda claro desde las mismas escrituras que la mujer sí puede enseñar y que de hecho la Biblia muestra
que ellas enseñaban sin reproche de parte de Jesús o los apóstoles. Por lo tanto, los pasajes de las Escrituras que dicen que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia deben ser estudiados detenidamente para poder entender qué es lo que está sucediendo allí. El primer pasaje que vamos a analizar es el de 1 Corintios 14, 34 y 35, donde dice que las mujeres guarden silencio en las congregaciones. 1 Corintios 14, 34 y 35 nos dice: las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. Este es uno de los textos más usados para enseñar que las mujeres deben guardar silencio en la congregación, que no se les permite hablar y que si quieren aprender algo tienen que preguntar en casa a sus propios maridos. Es importante comprender que lo que hoy tenemos como Biblia es una versión de una revisión, de una traducción de uno o varios textos impresos en hebreo y griego, y que a su vez son la recopilación de varios antiguos manuscritos en hebreo, griego o arameo. Los originales de la Biblia se han perdido y en el mejor de los casos tenemos copias de copias de copias. Pero no hay que asustarse. Hay miles de fragmentos de copias de la Biblia, tanto en hebreo como en griego, y traducciones en muchos idiomas de la antigüedad. Además que hay muchas citas de escritores antiguos que ayudan a reconstruir el original, así que un 99% de la Biblia se estima que es consistente y un 1% o menos quizá presenta diferencias que realmente podrían hacer algún cambio doctrinal o algún cambio importante. Ahora bien, en ese 1% es que tenemos esas porciones de las escrituras que a veces son tan controversiales, y una de esas es esta de 1 Corintios 14, como vamos a ver más adelante. Hay una rama de la filología que se llama crítica textual, que se dedica a tratar de reconstruir lo mejor posible el original de la Biblia. Para eso se comparan las diferentes copias manuscritas de la Biblia, sus traducciones, y se investiga, casi como si fuera una labor de detective, por qué existen las diferencias entre diversas copias. La mayoría de los errores en los manuscritos bíblicos son errores de copia. El escriba que copió quizás se salteó un renglón o una palabra, o quizás escuchó mal una palabra al copiar, porque muchas veces estas copias eran por dictados, o sea, uno se paraba enfrente a dictar lo que leía y otro grupo de escribas iba copiando. Entonces se producían errores porque alguno escuchaba mal o porque alguno se distraía. Sin embargo, también existen casos en que alguien alteró intencionalmente el texto para justificar alguna doctrina o forma de pensamiento. Y estos se pueden identificar a través de este estudio detectivesco de las Escrituras. Como creyentes cristianos, queremos tener un texto de la Biblia lo más cercano al original, porque de ese modo vamos a poder tener lo que fue originalmente la palabra de Dios. No podemos simplemente considerar como un agregado cualquier cosa que no nos guste de la Biblia. Sin embargo, cuando analizamos en profundidad los textos griegos, empezamos a encontrar ciertos indicios en los antiguos manuscritos que nos pueden dar una referencia de qué textos pueden haber sido agregados a las escrituras con esta mala intención. Los eruditos en manuscritos y en crítica textual intentan continuamente determinar cuál es el texto original de la Biblia. Para eso se considera la antigüedad de un texto, la zona de origen, la tinta que se usó, se hacen análisis con distintas técnicas modernas para identificar la edad de esa tinta, el tipo de letra, el estilo de escritura y otras cosas más. Pero no siempre están de acuerdo entre ellos, porque hay casos que realmente son muy difíciles y la evidencia está muy equilibrada con respecto a dos posturas opuestas. Y entonces va a depender del criterio del propio teólogo a qué evidencias le hace caso. En un estudio llamado ¿Deben las mujeres estar calladas en la iglesia?, publicado en la revista The Sower del ministerio Spirit and Truth Fellowship, el maestro John Schoenheit expone unas cuantas razones para creer que estos dos versículos fueron agregados a los textos griegos y no formaban parte del original. Él también hace un gran trabajo recopilando las evidencias en contra de la originalidad de este texto en el apéndice de su obra Revised English Version, titulado El rol de la mujer en la iglesia. A continuación voy a exponer algunos de los argumentos mencionados en esos estudios, porque son muchos y largos, sumados también a mi propia observación y entendimiento de estos pasajes.
La copia de los manuscritos era efectuada generalmente por escribas profesionales que se sentaban en lugares a los que llamaban scriptoriums, y estas eran habitaciones especialmente diseñadas para copiar los manuscritos. Copiar era su empleo, así que ellos copiaban día tras día, con calor, con frío, enfermos, sanos, a veces estaban cansados, desanimados, igual que todos nosotros. Estos scriptoriums generalmente no estaban bien iluminados, los copistas generalmente trabajaban en grupos, varios escribían lo que alguien al frente de la habitación les iba dictando, y había veces en que los escribas escribían algo erróneo o salteaban una frase o línea. Entonces, ¿qué hacían? Como no tenían con qué borrar en aquella época, lo que hacían era escribir la lectura correcta al margen. O sea, si se salteaban un renglón, al margen escribían ese renglón y aclaraban: esto tiene que ir entre medio de tal y tal lado. De este modo, cuando el manuscrito era vuelto a copiar, la corrección podía añadirse nuevamente al texto. O sea, alguien que copiaba de esa copia veía la nota al margen y la volvía a meter dentro del texto. Pero también hay que tener en cuenta que en esos tiempos se escribían notas y comentarios en el margen de los mismos textos de la Biblia, de los mismos manuscritos. Entonces, en algunas ocasiones, cuando alguien iba a hacer la copia de ese texto, veía ese comentario al margen y por ahí pensaba que en realidad era parte del original y lo volvía a meter dentro del texto, pero no era parte del texto revelado, era un comentario del escriba que había hecho la copia. Y esto es casi con certeza lo que pudo haber sucedido con el texto de 1 Corintios 14, 34 y 35. Y vamos a ver qué evidencias hay al respecto. 1 Corintios 14, 34 y 35 no aparece en el mismo lugar en los manuscritos de 1 Corintios. Este es un primer indicio de que algo raro hay. Si bien es posible que los versículos sean originales y algunos escribas simplemente los hayan movido, esto no es común, no sucede con frecuencia, y muestra que de todas formas los escribas no estaban seguros de dónde iban ubicados estos versículos. Los eruditos en texto han notado desde hace mucho tiempo que 1 Corintios 14, 34 y 35 generan un quiebre en el flujo del pasaje, el cual fluiría perfectamente sin estos versículos. El versículo 36 le sigue perfectamente el hilo a lo expuesto en el 33, pero el 34 y 35 cortan con ese hilo de conversación. Sin embargo, si añadimos los versículos 34 y 35, creamos contradicciones en el texto, como las que voy a exponer a continuación. Primero, se dice que las mujeres deben estar en silencio y si quieren aprender deben preguntar a sus maridos. Pero unos capítulos atrás Pablo dijo: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Entonces, ¿qué tan bueno podía ser permanecer como una viuda si eso significa no poder expresarte en la iglesia y además si no tenés marido en casa para hacerles preguntas? Significa que una viuda o una mujer soltera no podría aprender de ninguna forma la palabra de Dios. Parecería bastante insensible de parte de Dios en el capítulo 7 decirles que sería bueno una mujer quedarse soltera y después en el 14 decirles que no puede expresar sus opiniones en la iglesia y que tiene que preguntar a su esposo. Además, aun si la mujer era casada, no todos los maridos podrían responder preguntas de temas espirituales. Algunas mujeres tenían maridos incrédulos, como dice Pablo en el capítulo 7. Otros maridos no tenían educación suficiente. Y en ese caso, Dios les estaría impidiendo la posibilidad de aprender más de la palabra. Segundo punto, en el versículo 34 dice: como también lo dice la ley. Sin embargo, no hay ninguna ley de Dios que se pueda rastrear en la Biblia que diga que la mujer no puede hablar en la congregación. De hecho, entre los judíos había mujeres que enseñaban en las sinagogas. No eran muchas a causa de la escasa educación de la época, pero cuando una mujer demostraba tener la capacidad para enseñar, los judíos se lo permitían. No había ninguna ley en contra de eso. Tercer punto, si leemos el versículo 36, seguidos del 34 y 35, parece que Pablo está haciendo una pregunta retórica a las mujeres. ¿Salió de ustedes la palabra de Dios o llegó solo a ustedes? Pero no hay nada en la cultura greco-romana o en la cultura judía o en el contexto de los versículos que nos lleve a pensar que las mujeres en Corinto aseveraban que la palabra de Dios vino solo a ellas o que salió solo de ellas. Por otro lado, si esta frase se aplica a los profetas, del cual viene hablando el versículo 33, tiene total sentido. Cuarto punto. Otra contradicción es que las mujeres
sí estaban hablando en las congregaciones, con el aval de los apóstoles, tal como vimos antes. Estaban sirviendo en diversas funciones, para lo cual sin duda debían hablar en la congregación. El mismo contexto de 1 Corintios 14 nos dice que todos pueden profetizar, lo cual incluye también a las mujeres que eran profetisas. Y además de todas estas contradicciones, los eruditos en griego han notado que el vocabulario de los versículos 34 y 35 no son característicos del apóstol Pablo. Estos son algunos de los argumentos que nos hacen pensar que estos dos versículos de la Biblia no son parte del original revelado por Dios, sino un agregado a copias posteriores. Recordemos que hemos visto que las mujeres sí hablaban en la congregación, enseñaban, cumplían funciones de diaconisa y sin duda estaban involucradas en casi toda actividad en las reuniones. En definitiva, por lo dicho previamente, podemos sospechar que estos dos versículos han sido añadidos a los manuscritos griegos. De hecho, si leemos el contexto completo sin estos versículos, veremos que al quitarlos tienen mucho más sentido. Empezamos por 1 Corintios 14, 29. Igualmente, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. 33. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y seguimos en el 36. ¿Salió de vosotros la palabra de Dios? ¿O llegó a vosotros solos? Si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Ven cómo tiene perfecto sentido, pero si les ponemos en el medio los versículos 34 y 35, que habla de las mujeres, cortamos por completo el sentido, la fluidez, la naturalidad de lo que se viene expresando en el pasaje. Noten que en el versículo 29 viene hablando de cómo deben comportarse los profetas en una congregación. Y luego el 34 parece cambiar para hablar de las mujeres, y después el 36 vuelve a hablar de los profetas. No tiene mucho sentido. Algunos creen que esto se refiere a las mujeres de los profetas, o que las mujeres no pueden profetizar en la congregación, pero ya dejamos en claro que las mujeres sí profetizaban en los tiempos de los apóstoles, y que estos dos versículos tienen muchos puntos en contra como para ser considerados originales. Entonces, si leemos los versículos sin el 34 y 35, como vimos, tiene más sentido porque le está diciendo, salió de vosotros la palabra de Dios, se lo está diciendo a los profetas y no a las mujeres. Que los espíritus de los profetas se sujeten a los profetas o estén sujetos a los profetas se refiere a que si alguno tiene una revelación, que no profetice desordenadamente, sino que espere su turno, como dice el contexto, ni tampoco quiera tomar la exclusividad de la palabra, sino que sujete su profecía para hacer las cosas con orden. Un profeta puede ser propenso a pensar que es mejor que otros porque a él le llegó la palabra de Dios, por lo cual Pablo intenta que no haya esa soberbia y dice, ¿salió de vosotros solo la palabra de Dios? ¿O llegó a vosotros solos? Esto es para que los profetas no se enaltezcan como si ellos fueran mejores que los demás. Y luego Pablo dice, si alguien se cree profeta, claramente siguiendo con el tema de todo el contexto. O sea, como pueden ver, todo encaja si le sacamos los versículos 34 y 35. Por todo esto, podemos concluir que estos dos versículos de 1 Corintios 14 muy probablemente no fueron parte del original, sino que algún escriba o algún copista, quizá con algún pensamiento machista, lo añadió ahí, quizá en alguna nota al margen o quizá incluso a propósito, para poder sostener su doctrina. A algunos les parece una locura pensar que un escriba pudo alterar el texto para favorecer una postura machista. Sin embargo, hay varios textos de la Biblia que fueron alterados en las copias de los manuscritos para ocultar la posición elevada de algunas mujeres en la Biblia. Y veamos algunos ejemplos. En Hechos 18:26, los manuscritos más antiguos leen Priscila y Aquila, pero manuscritos posteriores, como los textos bizantinos, tienen Aquila primero y después Priscila. Alguien lo cambió porque no quería que Priscila esté nombrada primero que Aquila. En Hechos 17:12, la Reina Valera actualizada, siguiendo los manuscritos más antiguos y fidedignos, lee, y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. Pero el Códice Besae, un manuscrito del siglo V, lee, y muchos de los griegos y hombres y mujeres distinguidos creyeron. De este modo, le están restando importancia a las mujeres. En Romanos 16:7 se cambió el nombre de Junia
que es nombre de mujer, por Junias, que es nombre de hombre, para que no apareciera una mujer prominente entre los apóstoles, algo que vamos a estudiar en detalle más adelante en otro audio. En Marcos 3:31, el texto original dice su madre y sus hermanos, hablando de la madre y hermanos de Jesús, pero en textos bizantinos fue cambiado por sus hermanos y su madre, poniendo a los hermanos primero como para darle a la mujer un segundo plano. Entonces podemos ver que no es el único caso, 1 Corintios 14, 34 y 35, donde se hace algún tipo de alteración como para poner a la mujer en un segundo plano o querer denigrar la función de las mujeres en la iglesia. De todos modos, hay que reconocer que la lectura de 1 Corintios 14, 34 y 35 sí aparece en los textos griegos más antiguos, así que si es un agregado de los primeros siglos, pero aún en el peor de los casos, suponiendo que fuera original, no puede interpretarse como que está restringiendo a la mujer a hablar, porque un montón de otros versículos muestran que sí estaban hablando, que sí estaban enseñando, así que su aplicación podría ser para un caso muy puntual, en el caso de que fuera un texto original. Todas las evidencias indican que no lo son, pero si alguien quiere todavía tomarlo como un texto original, en realidad no puede hacer de esto una doctrina y descartar todo lo que el resto de la Biblia dice, mostrando que las mujeres sí enseñan, que las mujeres sí estaban profetizando, hablando, preguntando y participando en las reuniones de creyentes. Hasta acá terminamos esta presentación. En el siguiente audio voy a hablar de 1 Timoteo 2, 11 y 12, así que nos vemos en la próxima.